Libertadores de América 2025. A propósito, la Conmebol, por ganar el campeonato, la liga en Colombia, le entregó $500,000 a los búcaros, mal contados unos 2.000 millones de pesos colombianos. Y ahora asegura también el equipo Leopardo los $3 millones por disputar la fase de grupos de la Libertadores. Eso significa que a las arcas del club santanderiano llegarán 12.000 millones de pesos. Lo merece, claro, lo hizo bien Bucaramanga bajo el mando del técnico Rafael Dudamel, que consigue su segunda estrella, antes con el Deportivo Cali, ahora con absolutos merecimientos, vistiendo la camiseta y liderando a este Atlético Bucaramanga. El subcampeón es Santa Fe. El proceso de Pablo Peirano, el uruguayo, continuará. Todo pinta para que el presidente Méndez lo ratifique en las próximas horas. Claro, el dolor cardenal indica que esta es la tercera final que pierden en su cancha. En 2017 ante Millonarios, en 2020 frente al América. Y un detalle adicional, la afición de la barra de Albirroja Sur indicaba que esta iba a ser la fiesta más grande de todas. Me refiero a la pirotecnia, al tifo, a la previa. Se habían reunido 38 millones de pesos. Después de los impuestos eran 33 y pico los que habían quedado. Los aficionados que aportaron han reclamado porque les pareció muy pobre esa bienvenida, esa presentación inicial ante la salida de los equipos. Copa América, Colombia ya está en Nueva York tras la victoria 3-0 frente a Bolivia. Los 26 jugadores anunciados oficialmente, recordemos que salieron Sebastián Gómez y Gerson Mosquera de ese lote. El campamento de Colombia en la capital del mundo, primer entrenamiento fue en el Etihad City Football Academy, donde se ha concentrado antes de viajar a Houston, donde el 24 de junio será el debut de Colombia frente a Paraguay. A propósito, los guaraníes ganaron su último partido de preparación 1-0 frente a Panamá. Y estamos atentos hoy a Día de Euro. Repetimos, después de la victoria de Inglaterra 1-0 frente a Serbia, con Bellingham como protagonista, y de Países Bajos 2-1 ante Polonia, hoy el juego estelar fue Austria frente a la selección de Francia. 7-3, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. En esta recta final de la legislatura no solo está en fila la reforma a la educación, sino también la reforma laboral, que está a punto de ser votada. Está pendiente también la jurisdicción agraria y las mociones de censura a los ministros, mociones con las que la oposición intenta terminar esta legislatura y dilatar para evitar que se tramiten y que se aprueben los proyectos que aún están pendientes. A estos debates que están en contra del tiempo, el Congreso llega más dividido que nunca, ahora con el anuncio del gobierno de que viene remesón y cambios en el gabinete. La manera como se aprobó el viernes la reforma pensional ha causado un enorme ruido. La Cámara al final aprobó el mismo texto del Senado, no discutió la reforma el viernes para evitar el hundimiento de la pensional. Una reforma que tiene cosas buenas, que tiene cosas regulares y que tiene cosas muy malas. El texto aprobado en la Cámara no fue modificado para salvarla. Una reforma que establece que todos los colombianos cotizaremos obligatoriamente hasta 2.3 salarios mínimos allí en el sistema público, es decir, 3 millones de pesos será el máximo de cada pensión
girado desde Colpensiones. Los que queramos un adicional, tendremos que cotizar en un fondo privado de pensiones. La reforma finalmente entra en vigencia en julio del año entrante. La edad se mantiene, 62 años para los hombres, 57 para las mujeres. El régimen de transición, ojo, para quienes están a punto, quedó en 750 para las mujeres y 900 semanas para los hombres, lo que significa que quienes ya tienen estas semanas cotizadas se quedan en el actual modelo pensional. La felicidad en la vida depende de la calidad de relaciones que hacemos. No pretendas estar feliz si tus vínculos con los demás están llenos de conflicto, de amargura, de envidia, de mentira. Uno de los vínculos más importantes es la amistad. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Aprobada la reforma pensional que debe entrar en vigencia a mitad del año entrante, ahora la responsabilidad de hacer la transición, de recibir a millones de pensionados, está sobre Colpensiones, que es el organismo que maneja en Colombia las pensiones públicas. Y ahí vamos a estar todos, inclusive quienes estaban en los fondos privados, todos estaremos en Colpensiones. El presidente de Colpensiones es Jaime Duzán, que fue senador, que tiene una larga trayectoria en el sistema público en Colombia. Doctor Duzán, buenos días. Buenos días, don Néstor, ¿cómo le ha ido? Doctor Duzán, usted en Colpensiones, el sistema Colpensiones, ¿está pensando que va a recibir cuánta gente? ¿Qué cifras tiene usted del nuevo modelo pensional? Bueno, los fondos privados de pensiones tienen registrados como afiliados en este momento 18,5 millones, más o menos. Sí. Ese grupo de personas solamente cotizan 10 millones. Lo que quiere decir es que hay un grupo muy... ¿Cotizan 10 millones. 10 millones. Sí. Luego lo que quiere decir es que nosotros vamos en un año a recibir la información de los fondos privados de pensiones para que la historia laboral de todas las personas que ellos tienen afiliados pase a Colpensiones. Y después, por supuesto, que en el proceso de reglamentación que se haga por parte del gobierno nacional, pues iremos adelantando el procedimiento que nos permita que ese grupo de colombianas y de colombianos pasen a Colpensiones y decidan en 2 años en la transición si van a cotizar más de 2.3 salarios mínimos, en qué fondo pensional quieren aportar sus recursos, guardar sus recursos para una pensión mayor de 2.3 salarios mínimos. Esa es una decisión que tomarán cada una de las colombianas y colombianos en este nuevo proceso. Ya le voy a preguntar de eso, doctor Duzán, de cómo va a ser el modelo pensional, pero quisiera antes saber, ¿usted siente que Colpensiones está lista como entidad, como empresa, a recibir 10 millones de afiliados nuevos? Todo el mundo tiene que prepararse para las reformas. Hay una reforma agraria en Colombia que hay que procesar y ampliar, pero hay experiencias de reformas agrarias en Colombia que se pueden tener en cuenta. Pero ¿por qué me habla de reforma agraria si estamos hablando de la pensional? Porque estamos hablando de las reformas. Estos son procesos integrales de las propuestas. Lo mismo dijeron, está preparado el campo colombiano, el Ministerio de Agricultura para recibir la reforma, pero está preparado el Ministerio de Salud para tal. No. Cuando nosotros presentamos la propuesta de reforma pensional a través del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda, como iniciativa del señor Presidente de la República, estamos y sabíamos que teníamos que prepararnos para un nuevo sistema pensional en Colombia que había hecho aguas con la ley 100. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque la gente del sindicato, como usted sabe, está diciendo que ustedes en Colpensiones trabajan todavía con el viejo Excel, con hojitas de Excel, que eso es como... Pero yo le voy a pedir un favor, Néstor, para yo no tener que hacerle explicaciones innecesarias. Sí. No conozco ninguna explicación distinta a 2 dirigentes sindicales que han dicho eso. Sí. No hay ninguna posibilidad, pero ninguna, mi querido doctor Néstor, que nosotros estemos utilizando el Excel. A mí me gustaría que algún día ustedes, para que se informaran y no tuvieran que informarse mal, porque un periodista tiene que estar bien informado, fueran a Colpensiones y se den cuenta del sistema moderno que tenemos en este momento en materia tecnológica. Tenemos un contrato con la ETB de Bogotá, con la Telefónica de España, con Indra. Estamos trabajando con un equipo de 126 ingenieros tecnológicos. Tengo más de 1.500 abogados formados y preparados
Y hemos avanzado tanto que hemos resuelto historias laborales, hemos mejorado la liquidación de pensiones, en la información que le estamos dando a la gente. Nuestro trabajo comercial es tan grande. Luego sí estamos preparados. Si me permite, yo le acepto la sugerencia y le mando con mucho gusto un periodista de Blue Radio que vaya y vea el modelo que ustedes tienen, es decir, se le recibe con muchísimo gusto. Sí, para efectos de esto, y no es fácil para ninguna empresa, recibir 10 millones de clientes nuevos, ustedes van a tener que contar con un sistema nuevo, algo de informática para manejar pensiones, para manejar datos, para manejar pues lo que significa hojas de vida, historias de 10 millones de trabajadores. Sí, claro. Es que los fondos privados de pensiones, Néstor, tienen preparado esos documentos. Los fondos privados de pensiones saben de la historia laboral de cada uno de sus afiliados. Los fondos privados de pensiones tienen mucha tecnología. Los fondos privados de pensiones son bancos. Usted sabe que los fondos privados de pensiones, las pensiones son de los bancos, y bancos muy importantes en Colombia. Y por supuesto que ellos nos van a mandar no papelitos en Excel ni en servilletas para entregarnos la información. También tienen un sistema tecnológico grande. Y Colpensiones trabaja con los bancos que en este momento están siendo dueños de los fondos privados de pensión. Tenemos conexión a través de Colfondos, preparamos estos sistemas juntos, ellos nos entregan información, nosotros le entregamos información. Este es un sistema que está integrado. La modernidad de los sistemas tecnológicos permiten eso, y nosotros estamos preparándonos tecnológicamente para eso, y hace 1 año y medio. No porque pasara la reforma pensional, Néstor, sino porque cuando llegamos a Colpensiones encontramos una empresa atrasada, y en el año y medio que llevamos en Colpensiones hemos mejorado tanto que los resultados que hoy tenemos son resultados que aplauden las colombianas y colombianos. En el sistema informativo que hicimos el año pasado, más de 17 millones de colombianos visitaron nuestras páginas, nuestras redes, visitan nuestras 85 sedes. Hemos hecho seminarios hasta inteligencia artificial con nuestros ingenieros y nuestros funcionarios. Entonces, qué bueno informarse bien pero, para no hacerle daño a una empresa. Me parece muy bien que usted diga esto para efectos de constancia. Es decir, esto lo que significa es la integración de los datos que van a pasar de los fondos privados a Colpensiones. Eso está asegurado, no se van a perder datos. Ustedes tienen la gente, tienen los recursos para hacer lo que se llama la transición pensional. Sí, claro que sí. O si no hubiéramos presentado la propuesta de reforma pensional. No somos irresponsables. Tenemos que trabajar en la dirección de que el gobierno... ¿Y lo pueden hacer en un año? Sí, claro que sí. O si no hubiéramos propuesto 2 años. Sencillamente lo que necesitamos es avanzar rápidamente para que los recursos que van a entrar de los fondos de solidaridad empiecen a fortalecer el fondo pensional en Colombia y contribuir con ese grupo grande de colombianas y de colombianos que no tienen pensión y que no van a tener pensión sin un subsidio pensional que empieza a funcionar a partir de este mes con el decreto que expidió el gobierno nacional, que les va a pagar 235.000 primero a 560.000 viejos mayores de 80 años, hombres y mujeres, y después en el procedimiento los mayores de 65 años que son superiores a los 2,5 millones de personas. Pero además una preocupación que la gente que pasa a los de los fondos privados a Colpensiones y los que quedan en Colpensiones, por ejemplo, en nuestro caso, al terminar este proceso, porque no llenan los requisitos, porque empezaron tarde, más de 650.000 colombianos de los 6.800.000 que yo tengo afiliados no van a tener posibilidades de pensión, porque ni la transición los acogió, no dio esas posibilidades porque tenían 300, 400, 500 semanas, y los que vienen de los fondos privados de pensiones, igualmente vamos a tener un grupo cerca de 2 millones de colombianas y colombianos que lamentablemente no van a tener posibilidades de una pensión. Así la reforma avanza. Hablemos, digamos, dicho ya que le agradezco que usted me haya aclarado el tema técnico, hablemos de lo que viene en la reforma pensional. Eso que usted está diciendo, gente que no completó las semanas o que va a recibir 200, creo que la cifra que usted me acaba de dar, 285.000 pesos mensuales, ¿cierto? 225.000. ¿Eso es pensión o es subsidio? No, eso es un bono pensional. Es decir, que la gente recibe 225.000. A que los mayores de 80 años de la pobreza extrema.
Sí. Y que se pagan a través de Prosperidad Social. Por eso, pero no lo va a pagar Colpensiones. No, porque Colpensiones paga pensiones, no paga subsidio pensional. Eso corresponde a Prosperidad Social, donde está el doctor Bolívar. Sí, pero doctor Dusan, una claridad. Subsidio y bono pensional. Señor. Víctor. No, es que una claridad, mayores de 80 años, doctor Dusan, es que tengo entendido que en la reforma pensional se aprobó que ese pilar solidario, esos 225.000 pesos, fueran para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años. ¿Usted nos podría aclarar? Sí, es que en la proyección de la ley dice eso, pero para iniciar el procedimiento, lo que ganaban 80.000 pesos, el gobierno nacional, con recursos y reservas que tenía el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el presupuesto nacional y Colpensiones, fueron trasladados a Prosperidad para que se inicien este mes. Para ese grupo de viejos de mayores de 80 años alcanzó para pagarle a 566.000, un bono que no es de 80 sino 125.000 pesos mensuales. Sí. Con la reforma se acogen entonces los mayores de 60 mujeres y 65 hombres. En la medida en que los recursos se liberen del presupuesto nacional y los aportes solidarios de las colombianas y colombianos, en un proceso, yo creo que 3-4 años, se le irán pagando a ese grupo de personas de las que usted habla, de 60 a 65 años de edad, que supera el 1.800.000, el aporte de 235.000 pesos. Doctor Dusan, para quienes quieran hacerle consultas, si me permite, invito a los oyentes a que escriban en las cuentas en redes sociales o quienes están conectados en este momento el canal de YouTube, que esta es la primera entrevista que da el presidente de Colpensiones. Doctor Dusan, si usted va a recibir 10 millones de afiliados, gente que viene en el próximo año de los fondos privados a Colpensiones, ¿cuánta plata planea recibir de esos 10 millones de colombianos nuevos que usted no tiene hoy? La plata va a entrar al fondo pensional, que se crea en la ley. Es decir, que esos dineros no entran a Colpensiones. Colpensiones solamente cobra una administración de recursos, de los recursos para el pago de su nómina, que son más o menos 1.300.000.000.000. El resto de dinero se maneja en el presupuesto nacional y ahora con la ley se crea el fondo pensional, que será manejado a través del Banco de la República, y es el Banco de la República, esa institución importante del país, la que se encargará de poner en el mercado los dineros para que produzcan, por supuesto, y ellos se mantienen esos recursos y se entregarán en la medida en que la gente llene el requisito pensional, número 1. Y número 2, los fondos privados de pensiones, los que eran antes fondos privados de pensiones, ahora son fondos pensionales, si ellos continúan, mantendrán esos recursos los mantienen ellos y se los trasladan a Colpensiones en la medida que las personas que transitan de esos fondos hacia Colpensiones cumplan los requisitos, mujeres y hombres, conforme a lo determina la ley. Sí. Las 1.300 semanas. ¿Cuánta plata calcula usted, doctor Dusan, va a ir a ese nuevo fondo manejado por el Banco de la República? Pues yo creo que ese es un buen estudio para los actuarios. Se han hecho varias proyecciones en esa materia. Pero son billones. Por supuesto, son billones. Es que en un proceso donde hay 25 millones de colombianos que son laboralmente activos y de los cuales cotizan más o menos 12-13 millones de colombianos, el dinero es suficiente y por eso se manda una protección a la Junta Directiva del Banco de la República, pero en 5 o 6 años van a superar, por supuesto, 200-300 billones. Esa plata en ese fondo manejado por el Banco de la República garantiza que eso no va a ser utilizado ni en proyectos políticos, ni en ideología, ni en la politiquería. Pues yo creo que si ustedes leen bien la ley, porque son buenos lectores, la ley no lo permite. Sí, no, yo sé que eso quedó en la reforma pensional, pero también sé que el gobierno tenía la tentación de utilizar esa plata en proyectos del gobierno. Recuerdo que el gobierno no tenía la proyección de utilizar esa plata para proyectos del gobierno. Yo creo que usted no dijo, doctor Dusan, el gobierno lo que dijo el es tren eléctrico de Buenaventura se podía financiar con la plata de ¿por qué no volvemos al tema en serio, Néstor? No le pongamos
picante esto que no le va a favorecer ni a usted ni a mí. No, es que no me parece. Si los recursos, escúchame, si los recursos que tienen los fondos privados de pensiones, que superan en este momento los 350 billones, no estuvieran en los bancos internacionales, sino que estuvieran en Colombia, la inversión de esos recursos en infraestructura en Colombia, como lo han hecho varios bancos, recientemente ustedes han visto que el Grupo Aval ha hecho unos importantes aportes en La Guajira, en el Chocó, ayudarían primero a la generación de empleo y en segundo lugar ayudarían al crecimiento de la infraestructura nacional. Yo creo que como hubo tanta desconfianza en el momento que se posicionó el señor presidente Petro, que el dólar iba a subir, etcétera, que una gente se iba, perdimos un año de tiempo. Yo creo que aquí hay una segunda oportunidad que se ha planteado por parte del señor presidente de la República a partir del 20 de julio, cuando inicia el Congreso, nuevas iniciativas, nuevas políticas, correcciones que hay que hacer, autocríticas que se tienen que plantear por parte del gobierno. Nos vamos a dedicar a poner en práctica el plan de desarrollo que aprobó el Congreso de la República de Colombia, como ha aprobado otras leyes, y realmente hay una sincronización entre el gobierno y el Congreso. Sí. Doctor Dusan, ¿cómo va a operar el nuevo modelo pensional? Sé que tiene 3 pilares, que hasta 3 millones de pesos, más o menos 2.3 salarios mínimos. Sí, señor. Hasta ahí va Colpensiones. ¿La máxima pensión vía Colpensiones será de cuánto? No, de todo el país será 25 salarios mínimos. Quien quiera cotizar más, tener una pensión superior a 2.3 salarios mínimos, sencilla y llanamente cotiza en un fondo privado, guarda su platica en un fondo pensional y con esa platica del fondo pensional va definiendo cuál es su pensión del futuro. Entonces, si la persona dice, yo quiero 18, quiero 15, quiero 14, más de 3 millones de pesos, que indica 2.3, guarda la plata en un fondo, no la gasta, la mantiene ahí, y cuando cumpla su edad y cuando cumpla su semana, sencillamente le hace el estudio, se hace la liquidación y va a tener una pensión mayor. No son muchos colombianos y colombianas, en esto le digo, porque más del 87% de los colombianos tienen una pensión máximo de 1.2 salarios mínimos en este momento. Sí. Doctor, perdóneme, sí. Ricardo, es que quiero tener eso claro. Lo que usted va a girar por concepto de pensión, de la básica, digamos, va a haber una pensión básica en Colpensiones, ¿cierto? Sí, señor. ¿Será 2.3 o será el 60 y pico % de 2.3? No, es de lo que determine la gente. Es decir, el aporte a Colpensiones es hasta 2.3 salarios mínimos y ahí se aplica la norma igual que se le aplica a todo el mundo de acuerdo a su semana de cotización. Es decir, las 1.300 semanas es un porcentaje, pues más semanas un porcentaje. Ahí está la tabla. En estos días vamos a sacar, precisamente estamos haciendo los estudios con los actuarios, vamos a hacer una información a todas las colombianas y colombinos sobre este procedimiento, vamos a explicar la ley, seguramente les vamos a pedir el favor a ustedes que nos ayuden en la información de hacer toda esta tarea a través de nuestras páginas y nuestras redes, vamos a dar información, las del Ministerio del Trabajo que está muy interesada en avanzar en estos temas tecnológicos con nosotros, vamos a crear una comisión con los fondos pensionales para que juntos demos la misma información. Y ya tenemos un proceso de integración importante, dado que tenemos una sola ley de la República y una vez sea sancionada por el señor presidente, empezaremos el proceso. Ya espero reunirme el día de mañana, pasado mañana, con los fondos pensionales para, junto con el Ministerio del Trabajo, crear las comisiones y los mecanismos que nos permitan ir sincronizando de tal manera que no vamos a tener dificultades en la transición. Sí. Doctor Dusan, ¿cuál va a ser la propuesta del gobierno para reglamentar la proposición que le aprobaron en Senado al senador Richard Fuelantala de los partidos indígenas, según la cual el gobierno se comprometió y el Congreso, el Senado aprobó que los campesinos, los afros, se van a pensionar por lo menos con 20 años menos de la edad que tiene el resto de los colombianos? ¿Ya está calculado cuánto va a costar eso? No. ¿De dónde van a salir los recursos y cómo lo van a reglamentar? No, esa no es tarea mía, eso es tarea del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo. Pero lo que se dice ahí es que se presentará a consideración del Congreso un nuevo proyecto de ley, sí, una nueva ley específica para estos casos y para estos sectores de opinión. No, pero la proposición dice que queda incluida esa disminución.
No es un nuevo proyecto de ley, doctor Dusan. Bueno, pues entonces leámosla para que no nos pongamos a discutir usted y yo. No estoy trabajando. No, yo también, y por eso le digo que efectivamente quedó aprobado. Yo te pido entonces, que si usted lo que pretende generar una polémica contigo, no la va a lograr. No pretendo generar una polémica, lo que pretendo saber es de dónde van a salir los recursos para cumplir los compromisos, ya que la Cámara decidió asumir el texto que aprobó el Senado y convencieron al senador Fuelantala para que votara en plenaria del Senado, cuando él dijo, bueno, pero ustedes tienen que aprobar la proposición y comprometerse a cumplir la proposición que le dará un trato diferencial a indígenas, campesinos, afros y demás que tienen una menor expectativa de vida. Como se aprobó al final en la Cámara el texto íntegro del Senado, mi pregunta creo que es conducente, doctor Dusan. ¿Cuál es la proposición del gobierno para reglamentarlo y de dónde va a salir la plata para cumplirle al senador Fuelantala y sobre todo a los indígenas y a los campesinos de Colombia? ¿Con quién hablo? Ricardo Espinas, doctor Dusan. Ricardo, ¿cómo estás? Me alegra saludarte. Un gusto. Es una pregunta para el ministro de Hacienda. Yo no calculo ese tipo de propuestas, esas iniciativas que fueron acordadas por el gobierno nacional. Recuerden que yo tengo iniciativa parlamentaria de normas, eso las tiene el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, y serán ellos los que hagan los cálculos respectivos en esa materia. A mí lo que me corresponde es tener a Colpensiones, administrar a Colpensiones, y poner en práctica lo que la ley me ordena. Esos cálculos actuariales no los tengo yo, esos cálculos actuariales seguramente los hará el Ministerio de Hacienda. Doctor Dusan, bueno, yo aquí tengo el artículo 94 y no habla en ningún momento de que se tenga que presentar otro proyecto para implementar esta medida sobre comunidades afrocolombianas, raizales y demás. Pero entonces voy a otra pregunta, y es que hemos hablado mucho del pilar solidario y del pilar contributivo, pero es que en la mitad hay un pilar que es el semicontributivo, en el que están esas personas que no logran completar las semanas y hasta hoy con el sistema actual les hacen una devolución de la plata ahorrada. Una plata si están en los fondos privados, una plata dependiendo de los rendimientos y demás, y si están en Colpensiones, una plata distinta dependiendo de los cálculos que tienen en Colpensiones. A esta gente, ¿qué va a pasar con esta gente? Porque hay mucha gente preocupada porque aparentemente en la reforma se aprobó algo para que esos recursos no se les puedan devolver, ese ahorro no se les devuelva, sino que se les convierta en una especie de ingreso vitalicio. ¿Cómo va a funcionar ese pilar semicontributivo? Déjame que lo reglamentemos. No empecemos a poner en práctica la ley que no sea sancionada. Entonces, en eso tenemos los respectivos estudios actuariales que se han hecho. Vamos a definir cuántas personas son las que pasen parte de ese pilar semicontributivo. Y una vez tengamos el estudio y el análisis, vamos a presentar, por supuesto, las propuestas reglamentarias que nos permitan favorecer al máximo ese grupo de personas que lamentablemente no cotizaron las semanas que corresponden determinadas en la ley, no los cobija la transición. Y por supuesto hay que convertirles en una especie de bono pensional vitalicio de tal manera que no queden desamparados. Sí, doctor Dusan, como lo de su resorte es estrictamente lo que tenga que ver con Colpensiones, quiero preguntarle si les alcanza un año para estar listos para recibir a toda esta gente. Son 10 millones de cotizantes que tienen que recibir en tiempo récord, y se lo pregunto porque acabamos de ver lo que acaba de ocurrir con Fiduprevisora, que por ponerla a correr no alcanzó a entrar como Dios manda y empezaron a cometer un montón de errores, por decirlo de manera ligera, con lo que tiene que ver con los recursos del FOMAC de salud de los maestros. ¿Ustedes sí creen que un año es suficiente tiempo para poner a punto todos los sistemas, toda la gente, todas las semanas en Colpensiones? No me hable del tema de la previsora y el fondo de los maestros, que yo sí que conozco de eso. Yo creo que hay errores y problemas que no se tuvieron en cuenta. Hay una buena intención para ampliar el servicio de los maestros de Colombia, hacerlos más eficientes. Creo que lo están corrigiendo. Yo soy corredactor de la ley 91 de 1989 que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una conquista importante de los maestros de Colombia. Este tema, déjeme que empiece el 1 de julio. Sí. Déjeme que en estos días empecemos a hacer los decretos reglamentar y usted va evaluando.
Entonces usted va diciendo, no fue capaz Colpensión, el gobierno irresponsable, pero no ensillemos antes de traer las bestias. Doctor Dusan, volvamos a las pensiones, lo que muchos consideran, o bueno, en el proyecto una alta pensión. ¿Cómo quedan los impuestos para los colombianos que se pensionen con más de 3.600.000 pesos? Doctor Dusan. Ahí está. Me lo deja Albeiro, gracias. Doctor Dusan, ¿me escucha? Porque ese Néstor es el otro punto pendiente, el de los impuestos a esas pensiones a los colombianos que ganen más de 3.600.000 pesos. Tienen que pagar impuesto de renta a partir de 3.600.000 pesos. Bueno, le entendí que la ministra dijo que era un error en la redacción y que lo corregirían. No, pero Néstor, es que eso se corrigió en el texto que llegó a Cámara de Representantes. Como la Cámara de Representantes acogió el texto que salió con ese error en Senado, en este momento no existe en el texto aprobado la palabra mensual. Y eso es un poco técnico, pero eso hace que las pensiones hoy queden grabadas pues con esa reforma pensional a partir de los 3.600.000 pesos mensuales en adelante. Entonces, ese error se corrigió en Cámara, como no se aprobó el texto, no se debatió en Cámara esa nueva proposición en plenaria, quedó el error que fue aprobado en Senado. Su tesis, Víctor, es que la reforma pensional fue aprobada con impuestos. Sí, fue aprobada con un impuesto, pues ya tiene un impuesto a las pensiones a partir de las 1.000 VTs mensuales, ¿sí? Mensuales. Si existiera en Colombia una pensión por encima de ese monto, que creo que son 47 millones de pesos al mes, tendría que pagar un impuesto, pero no la hay. Pero como le quitaron la palabra mensual no aparece en el texto de Senado, se supone, y dicen expertos tributarios, que esas 1.000 VTs corresponden a las pensiones recibidas durante todo el año gravable, es decir, 47 millones de pesos al año. Eso es pero entonces, ¿por qué lo corrigieron en el texto? ¿Por qué lo corrigieron en el texto que llegó a Cámara? Lo que dice Víctor, por algo la ministra de Trabajo reconoció cuando llegó a Cámara que faltaba la palabra mensual. Lo corrigen en Cámara y como no se vota, pues esto viene como está en Senado. Los hacen los operadores jurídicos, los hacen los jueces, los hace un decreto reglamentario, en fin. La interpretación de las leyes pues se hace de diversas maneras a través de las autoridades correspondientes y seguramente, digamos, a nadie le cabe duda de que no había la intención de imponer un nuevo impuesto a las pensiones de más de 3 millones de pesos salario mínimo. Esa es la interpretación de los que hicieron la ley, Néstor. Mire, esa es la interpretación de los que hicieron la ley. Se la voy a leer, usted es abogado. Todas las pensiones, incluyendo las que perciban los residentes colombianos provenientes del exterior, estarán exentas del impuesto sobre la renta, estarán grabadas solo en la parte que exceda las 1.000 VT, pero no dice en qué periodo de tiempo. Claro, por eso. No dice la palabra mensual. Claro, si tuviera la palabra mensual, hablaríamos de pensiones mensuales a partir de 40 millones. Exactamente. Pero como no dice la palabra, hay un debate de interpretación. Hay un debate de interpretación. 1.000 VT mensuales, pero 40 y pico millones de pesos para mensuales. poder resolver el debate de interpretación hay unas técnicas jurídicas, eso a los abogados les enseñan a hacer eso. Y por ejemplo, hay una manera que es ver... No, la técnica jurídica se llama Corte Constitucional, se llama jueces, no necesariamente, porque por ejemplo puede hacer un decreto reglamentario, y aquí por ejemplo basta con ver los antecedentes de la ley y del texto que se aprobó para saber que nadie tenía intención de crear ese impuesto. Pero ese es un tema relativamente menor en semejante proyecto de ley tan importante. Para pasar al siguiente punto, eso dependerá o de la reglamentación o de un fallo de un tribunal o de la Corte Constitucional. Corte Constitucional, Ricardo, entre otras cosas, que va a tener que decidir el punto grueso, y es si hubo o no cuarto debate en la Cámara de Representantes. Sí, ese es el punto. Es muy posible que apelan o que alegan quienes aluden y dicen que es inconstitucional y que debería caerse toda la reforma pensional por ese vicio. ¿Usted cree que hubo debate el cuarto? Evidentemente no hubo debate, Néstor. En la plenaria de la Cámara no hubo debate. Se aprobó una proposición para que simplemente se cogiera el texto aprobado en Senado sin haber discutido el texto del Senado en la plenaria de la Cámara. Sí, claro, otra historia hubiera sido si hubieran discutido artículo por artículo y hubieran aprobado que se mantenía tal como se aprobó en Senado, pero eso no se hizo. Claro, Néstor, todo fue un tacazo, chao.
Ahora, en el artículo correspondiente. Dusan me dice, Aurelio, que ellos creen que ya se habían aprobado otras leyes de la misma manera, sin ese debate en el último trámite parlamentario, en el cuarto debate, y que están blindados y que creen que ante las demandas inevitables que vienen, el gobierno tiene cómo defenderse y cómo hacer pasar el examen de constitucionalidad. Eso lo vamos a ver con el paso del tiempo. Señor. Yo estuve revisando en la Constitución el artículo correspondiente a los requisitos que debe tener una ley. Y dentro de esos requisitos dice 4 debates. Uno de los requisitos que la ley tenga Aurelio, debates. Es que en el debate del viernes decidieron acoger el texto que venía desde el Senado. Bueno, por eso, pero no hubo debate. No se debatió. Entonces, yo sí creo que la ley no está bien parada en ese sentido. Vuelvo y repito, yo de abogado lo único que tengo es un hijo. Pero me puse a leer en la Constitución y encontré que dice, toda ley debe tener 4 debate. Y el debate no hubo, eso está claro. Pero hay algo más grave, Néstor. Yo creo que también hay que ponerle el reflector a esos 20 que se quedaron haciendo quórum. Porque si esos 20 se salen con los demás, la ley se hubiera rendido por falta de quórum. Entonces, pero ellos hicieron cuentas, veo Néstor, la última palabra la tiene la Corte Constitucional, pero debate sí hubo. Debate hubo, se agotaron 3 debates y además en el cuarto debate... ¿Cuál fue el debate, el cuarto que usted vio, Luis Ernesto, que yo no lo veo? No, desde el punto de vista formal se arrancó la sesión, se votaron los impedimentos y el solo hecho de que se haya votado esta proposición quiere decir que haya debate. Yo entiendo que desde el punto de vista, digamos, no formal, sino desde el punto de vista como conocemos palabra debate, que es discutirlas, permítame. Lo que hicieron fue, Ricardo, para que los oyentes entiendan, se propone acoger el texto que viene del Senado. Claro, y eso lo ha hecho el Congreso muchas veces. Y se ha caído en la Corte. El Congreso, pero no siempre se ha caído, no se equivoquen. Eso lo ha hecho el Congreso enésimas veces. Lo hicimos durante el proceso de paz, se ha hecho. ¿Por qué? Porque los tiempos, y lo permite perfectamente que no solo que la Cámara adopte un texto que expide el Senado, sino lo contrario. También ha pasado que el Senado decide adoptar por falta de tiempo o porque lo considera que quedó mejor la redacción, lo que fuera, termina adoptando el Senado los textos de la Cámara. Eso ya ha pasado muchísimas veces en la historia legislativa de Colombia. ¿Cuáles se han caído? Que ustedes mencionan. Se han caído también, ¿no? la ley de presupuesto, no, sino la ley de financiamiento. La ley de financiamiento del gobierno Duque. Bueno, porque en ese caso a la que bautizaron ley de financiamiento. Sí, era una tributaria, sí. En ese caso también hubo unas limitaciones frente al debate. Este debate de la pensional tiene algo parecido. Hubo limitaciones, pero por eso insisto, esto será decidido finalmente por la Corte Constitucional, pero el antecedente existe de muchísimas leyes que no se han caído en la Corte y que tuvieron exactamente el mismo procedimiento. Y yo creo que eso es igual de legítimo, Néstor. Luis Ernesto, perdóneme que quiero preguntarle a Héctor, que conoce bien la ley quinta, que es la ley de trámite parlamentario. ¿Usted cree que lo que pasó el viernes, Héctor, cumple el requisito? ¿Fue o no fue un debate? Pues yo creo que no, Néstor. Digamos, a mí me parece que los antecedentes de la jurisprudencia de la Corte Constitucional exigen unos requisitos para que este tipo de procedimientos sean válidos, como por ejemplo hay uno que a mí me parece que pues es definitivo en este caso, que es la publicación del texto que se está votando, porque es que recuerde usted que en el trámite legislativo lo que se publica son las ponencias o la ponencia cuando hay una sola, y entonces los congresistas saben lo que están votando, no necesariamente cuando alguien levanta la mano y dice acojamos el texto del Senado, no necesariamente los congresistas saben, los representantes saben cuál es el texto del Senado, ¿no? Creo digamos, que pasó, deberían saber, podían haberle seguido. No publicaron lo que venía del Senado, fuera de eso. Por eso es lo que estoy tratando de explicar, Néstor, que no hubo la publicación es que no se publica, digamos, cuando se inicia el trámite, se publica es la ponencia. Y pues cuando dicen votemos lo que venía del Senado, entonces la pregunta es, ¿los 180 y tantos representantes a la Cámara saben qué es lo que viene del Senado? Y ahí pues, la suficiente porque ilustración, ¿no? en ninguna sesión en la Cámara se discutió el texto que venía del Senado. Entonces yo tengo mis dudas, a mí me parece que eso efectivamente quedó muy frágil, pero también debo reconocer, como lo decía Luis Ernesto, que eso ha ocurrido varias veces se ha caído, como ustedes lo dicen, pero cuando
cuando se ha caído, ocurre eso que los abogados llaman que la decisión no es, o que el tema no es pacífico. Quiere decir que están divididas las opiniones. Y, por ejemplo, usted va a las sentencias, todas estas que se han mencionado en el Twitter en este fin de semana, que han tumbado leyes parecidas, y encuentra 3 o a veces hasta 4 salvamentos de voto. 4 salvamentos de voto. Entonces la pregunta es, cuando lleguemos a la decisión de la Corte, que no será este año, sino por allá en el primer trimestre del año entrante, habrá cambiado incluso 1 o 2 magistrados de los actuales miembros, ¿cómo será la votación? Ese dato no es menor. Hay que ver claro. Todo esto de que la Corte puede decir sí o no con los mismos argumentos, termina diciendo, al final de cuentas, depende, como en Colombia, según el marrano padre. Claro, pero es que son 5 sentencias de la Corte. Depende quiénes están en la Corte Constitucional. Ojo que van a cambiar magistrados. Y depende qué tanta influencia va a tener. Solamente un dato de lo que pasó el viernes para que tengamos plenamente establecido lo que ocurrió. Se alcanzaron a votar 6 artículos en la plenaria de la Cámara. Sí. Los que no tenían proposiciones, los que estaban sencillos, sin ningún tipo de discusión. Y luego se votó una proposición de ampliar el periodo de transición hasta el 2026. El gobierno, recuerde, que quiere que sea desde julio del 2025. Luego de esa proposición que se votó y se negó, vino la proposición que metió el gol, que fue la de acoger de forma íntegra el texto del Senado de la República. Pero eso que dice Ricardo es la prueba de que sí hubo debate. Que el debate no le guste a muchos porque no alcanzaron a debatir todas las proposiciones, sino que como séptimo punto de debate, Néstor. A ver, creo que la discusión, Luis Ernesto, es aprobar una proposición, ¿es un debate? Aprobar el texto que sí, y lo ha sido varias veces, Néstor. Aprobar una proposición que adopta todo un texto es una forma de debatir. Entonces se debaten artículos de la ponencia. Además se debatieron y se resolvieron todas las recusaciones y todos los impedimentos. Pero algo muy importante que mencionaba Héctor y que va a ser, insisto, analizado por la Corte, quien tendrá la última palabra. El texto sí fue publicado, Néstor. El texto fue publicado. El texto de Senado estuvo publicado durante semanas después de ser aprobado en la Gaceta del Senado. Entonces ese requisito de publicidad se surte. Yo entiendo lo que dice Héctor, que es lo que se usa es que antes de debatir, el día antes, si hay, por ejemplo, una ponencia, esa ponencia se publica en la Gaceta y es un requisito de procedimiento. Pues en este caso se puede adoptar como requisito de procedimiento que ese texto del Senado estuvo semanas publicado mientras se daba todo el debate en la Comisión Séptima de Cámara y después se daba en la plenaria. Entonces, claro que esto va a ser, como siempre, país de abogados. Ellos tienen mucho trabajo. A Héctor le encanta. Creo que no es lo mejor para el país, pero al final lamentablemente no quedó con el blindaje que sería ideal para una ley tan importante para los colombianos, porque realmente esto le sirve mucho a muchos adultos mayores de este país. Para terminar este tema, esto depende de la Corte Constitucional. Claro. ¿Se puede caer en la Corte Constitucional? Claro. Sí, se puede caer. ¿Se puede salvar en la Corte Constitucional? También. Al final hay quienes dicen que el pacto histórico jugó un poco sangriento y dijo, prefirió que eventualmente se lo tumbe la Corte a que muriera en manos, dicen ellos, del Senado en conciliación. Ahora, porque no olvide que el texto que se llegara a aprobar en Cámara tenía que ir a conciliación con el texto de Senado. Pero solamente tenían un día para hacerlo. Pero Andrés, ¿qué es debate? Me perdonan la tontería que estoy preguntando. Debate no es aprobar la proposición. En teoría, la ley quinta, la ley que establece el trámite, el debate es la intervención entre contrarios, es que se pueda debatir, que se pueda discutir, que pueda haber argumentos. Pues por lo menos que se discuta algo, ¿no, Néstor? Es que, mire, yo también soy de la idea de que esto que ocurrió no cumple los requisitos para el debate, pero como quien decide no soy yo, sino va a ser la Corte Constitucional, pues tendremos que ver qué va a entender en ese momento la Corte Constitucional o la mayoría de la Corte Constitucional por debate. Si debate es simplemente la instancia formal de que se reúna la plenaria de la Cámara, se cumplan unos requisitos, se discutan unos impedimentos, se haga una votación y ya, o debate es sustancialmente que se discuta el contenido del proyecto de ley. Si se inclinan por la segunda, pues obviamente aquí no hubo debate, pero entonces vamos a estar en esta zona gris en que unos piensan una cosa, otros piensan otra. Yo creo que es lamentable que Congreso y Gobierno hubieran decidido meternos en ese camino, porque una ley tan fundamental
para Colombia, que tiene tanto que ver con la vida de todos nosotros, pues sujeta a esas zonas grises que van a generar una discusión permanente, y que además cuando decida la Corte también puede que no cierre la discusión, o sea, la cierra desde el punto de vista jurídico, pero si es una decisión en la que no hay una mayoría aplastante, sino, como decía Héctor, hay una buena cantidad de salvamentos de voto, pues entonces vamos a seguir discutiendo, además, y la ley va a nacer teñida un poco de esa zona gris de su legislación. Entonces es lamentable que hubieran escogido este camino. Me escriben algunos parlamentarios de por qué el gobierno se jugó esta carta. ¿Quién dijo? Ricardo, tal vez usted. Sí, póker sangriento. Póker sangriento, porque el gobierno estaba jugando. Todo por el todo. Y estaba en muchas dificultades. El riesgo efectivamente es que se le caiga en la Corte Constitucional. Hoy y mañana hay mociones de censura, es decir, los tiempos estaban muy ajustados. Pero eso lo iba tiene a decir, claro. María Consuelo, esto es clave para entender, porque si no es así, hay una posibilidad de que la ley sobreviva en el examen de constitucionalidad, pero si no hubiera sido así, había cero posibilidades de que la ley se hubiera salvado. La conciliación no tenía los tiempos, y eso fue lo que decidió finalmente el gobierno. Decidieron jugársela, pero hay 5 sentencias de la Corte que mencionan los 4 principios que hacen que exista un debate. Usted ahorita preguntaba qué es un debate. Transparencia, publicidad, deliberación, o sea, discusión, y consecutividad. Y esto, evidentemente, y le agregó, no pasó, eso no ocurrió, ninguno de los 4 principios. Adicionalmente, se trajo los problemas que venía de la redacción del Senado. Uno, el tema de los impuestos, y otro, el tema de dónde va a salir la plata para el régimen de las comunidades especiales. Para quienes están preguntando cómo queda mi pensión, con cuánto me voy a pensionar, les recomiendo que escuchen la entrevista con cuidado del presidente de Colpensiones, el doctor Dusan aquí, que además fue parlamentario y sabe perfectamente cómo funcionan estos temas parlamentarios, y saben a lo que están jugando políticamente en el gobierno, con la aprobación, inclusive subsidios, inclusive pensiones para los mayores que no tenían semanas cotizadas, inclusive el traslado pensional. Y le agrego una pequeña nota sobre quienes dicen que como se votó se debatió. No, la Corte es clarísima cuando dice la votación de lo discutido como finalización del debate. No hubo discusión de nada, es la votación sobre lo discutido, como dice, como finalización del debate. Ni hubo debate, ni hubo lo discutido, lo que es una votación inani, que no tiene que con ella legalizar el atropello que hicieron, el ferrocarrilazo que hicieron, el pupitrazo que hicieron. Pero eso, digamos, estas son cosas de técnica legislativa que hay que aceptar, así como hay que aceptar que si hubieran salido los 20 a los que Aurelio le reclamaba, hubieran roto el quórum y pues hubiera perdido el gobierno y Aurelio estaría celebrando. Ese tipo de cosas se dan en el debate parlamentario y no son ni buenas ni malas, son recursos parlamentarios para aprobar las leyes o para impedir su aprobación. Eso lo primero, Néstor. Lo segundo es que hubo efectivamente un debate que me parece que ninguno de ustedes ha mencionado en relación con las ponencias. Es que el trámite legislativo comienza en cada cámara con una ponencia y hubo 2 ponencias y ambas se votaron. Una, la del archivo, y participaron unas personas para decir por qué les parecía inconveniente que se aprobara la ley, y votaron y perdieron. Y después hubo otras que intervinieron largamente para decir por qué era conveniente a su juicio que se aprobara la ley, y se votó la ponencia y ganó la ponencia aprobatoria. Lo que venía después era una discusión artículo por artículo, que era el proceso que venía, y es donde efectivamente pues no se hizo, como no se ha hecho en otras partes. Entre otras cosas yo quería hacer un comentario, Néstor, que me parece pues llamativo, interesante, que es como por razones políticas la gente se voltea en estas argumentaciones jurídicas. Los que hoy están diciendo que que no hubo debate y que fue un atropello a la democracia, etcétera, eran los mismos que aprobaban la ley de financiamiento del gobierno del presidente Duque. Si usted quiere argumentos para defender lo que hizo el Congreso de la Cámara de Representantes el viernes, busque a los amigos del presidente Duque, e incluso, déjeme decir una cosa que no me gusta decir, pero incluso a los magistrados más conservadores
en la Corte Constitucional, porque esos fueron los que salvaron el voto. Pero dentro de los que están diciendo que no hubo debate están viejas aliadas del presidente Petro, la congresista Miranda, la congresista Pedraza, la congresista Jubilao, diciendo que no hubo debate y pidiéndole al presidente que cuando se la tumben en la Corte Constitucional, si llega a pasar, no hable de golpe blanco. Néstor, mire, tan no hubo debate aquí al final de cuentas la Corte no evaluará si son duquistas, si son uribistas, si son santistas. Si hubo debate o no. Y debate, bueno, lo que yo entiendo por debate no lo vi, no lo escuché, Néstor, en la aprobación. Tan no hubo debate que ni siquiera pueden discutir, se votó. ¿Qué me dice Daniel? Perdóneme que no le escucho. Néstor, tan no hubo debate que ni siquiera corrigieron algo que había advertido la ministra, que era lo que estábamos discutiendo antes sobre la palabra mensual, que establece el límite a partir del cual se le cobra impuesto a las pensiones. Es decir, algo que le convenía al gobierno corregir, debatir y corregir, no lo hicieron. Es decir, la Cámara de Representantes casi que se autodeclaró inocua al aprobar un texto sin ni siquiera discutirlo, sin ni siquiera mejorarlo en las dimensiones que a ellos mismos, al gobierno mismo le convenía mejorar, como por ejemplo lo que veníamos discutiendo de la palabra mensual, para establecer ese límite a partir del cual se cobran impuestos a las pensiones. Entonces, de manera clara, yo creo que no hubo debate y esto se va a terminar cayendo en la Corte Constitucional. Bueno, y otra cosa, si al final Daniel, de cuentas no hubo debate, Víctor, la entrevista hoy con el doctor Dusan queda simplemente como constancia de lo que intentó el gobierno. Si la Corte Constitucional, después de estudiar las demandas, decide que hubo debate, vamos a cambiar radicalmente el modelo pensional que tenemos en Colombia. Sí, pero falta la sanción del presidente Petro, ¿no? Claro, pero en Senado se aprobó una cosa sobre las funciones del Banco de la República, por ejemplo. Después de esa aprobación, el Banco de la República hizo unas observaciones y las incluyeron en el texto de Cámara. Pero pues como se aprobó el de Senado, entonces definitivamente no se tuvieron en cuenta esas observaciones del Banco de la República. Pero Néstor, mientras miramos si esto se cae o no se cae o no, pues la gente lo que en la calle se pregunta, oiga, ¿y es entonces yo dónde voy a quedar? ¿Dónde me voy a pensionar? Pues se viene entonces un nuevo sistema de pilares. Si usted es hombre y ya tiene más de 900 semanas cotizadas, para usted no cambia nada. Si usted es mujer y tiene más de 750 semanas cotizadas, para usted no cambia nada. Pero si usted tiene menos de esas cotizaciones, pues debe entender cómo funciona cada uno de los pilares. ¿A usted lo alcanza a coger la nueva reforma pensional? Yo creo que no, Néstor. Yo tengo como 860 semanas. Si yo sigo teniendo un trabajo estable durante el próximo año, sumaría otras 50 semanas más o menos, quedaría como en 910 y digamos, seguiría bajo las reglas anteriores. Es decir, para mí no cambiaría. ¿Usted también, Ricardo, ya está por encima de 900? Señor. Estamos en el retén. Padre, le cuento. Para evaluar el nuevo modelo, usted vea la cantidad de gente que está haciendo cuentas. Sí. No hay nadie que dice, uy, qué bueno, yo estoy por debajo de 900 semanas. Todo el mundo quiere quedar en el régimen anterior. Hay más de 2 millones de viejos, por ejemplo, que están celebrando. Los de los subsidios, un montón de gente está celebrando. Por eso, pero ellos no tienen semanas. Y eso sí es absolutamente claro, hay que decirle a la gente, este proyecto de ley beneficia a muchas personas. Como usted está en el régimen viejo, también está celebrando. A millones de personas en Colombia. Como usted está en el régimen viejo. Las beneficia, y este es un proyecto además que promovía el Banco Mundial, los que votaron por Fajardo votaron por este proyecto de ley. En fin, lo que pasa es que dejó de gustarles porque lo promueve Petro, pero en realidad este no es el proyecto de pensiones de Petro, porque por Petro hubieran acabado los fondos privados de pensiones, lo dijo abiertamente la ministra de Trabajo. Este es un proyecto moderado que venían proponiendo muchos de los tecnócratas. Héctor, yo lo que no sé es si los magistrados que van a definir la constitucionalidad. Aquí que los alaban. Y lo otro, a propósito de la constitucionalidad. Héctor, le iba a decir, escúcheme un segundo, Héctor. Acaba de decir el gerente, el presidente de Colpensiones, eso de que usted está hablando, eso es subsidio que va a manejar Bolívar. Claro, y no importa quién lo maneja, pero beneficia a un montón de personas. Es pensión. Pero beneficia a un montón. Póngale el nombre que quiera, pero le quita el hambre a un montón de personas. Póngale el nombre que usted quiera, pero le quita el hambre a un montón de personas, y eso se están celebrando. Para los pensionados, no hay nadie que esté diciendo... Petro no lo celebran y preferirían que no se aprobara, pero yo sí ¿Y qué tiene? Pues claro,
¿Y qué tiene esa es que yo sí prefiero que a unos viejos que están en la pobreza absoluta les llegue algo. A mí no me importa si lo propone Petro o Duque o Uribe o quien lo proponga. Usted como que está esas personas se alivian. Usted como está pensionado, usted pero mire, Néstor, ya tiene la pensión. Déjeme decirle pero otra digo, cosa. para quienes están a punto de pensionarse, todos están haciendo cuentas, Víctor inclusive, Ospina inclusive, todos intentando cuadrar las semanas para quedar en el régimen viejo. No, y ojo, y los niños, los jóvenes de hoy, porque esto puede llegar a ser insostenible en el futuro. Lo que pasa es que si nos ponemos a pensar solo en el corto plazo, pues bueno, listo. Pero hacia adelante, ¿qué? Y todos los cálculos, inclusive del gobierno nacional, indican que crece el déficit pensional, que en algún momento se acaba el fondo de ahorro. ¿Y qué va a pasar con las pensiones de quienes tienen hoy 5, 7, 8 años, 15 años? Víctor, pero adicionalmente, hablábamos ahorita de la definición de constitucionalidad de la ley o no, si pasa la prueba o no, y esos magistrados se verían afectados con ese impuesto a las pensiones. Entonces hay que ver si van a querer votar que efectivamente sea constitucional. Saludo en 30 segundos a una... 3 pildoritas. Rápidamente, Aurelio. Tengo una 3 pildoritas, Néstor. Señor. Sí. Insistamos en que la reforma es del Banco Mundial, no es ni de Fajardo, ni de Petro, ni nada. Lo de Pilares se lo inventó el Banco Mundial desde el año 94. Entonces, eso queda despachado. Pero la segunda cosa es esta, Néstor. Es esta cuenta. Hoy, 1 de cada 4 personas en edad de pensionarse solamente tiene pensión. Con esta reforma, 2 de cada 5 tendrán pensión, 3 de cada 5 no tendrán pensión. Aunque Héctor Riveros, en una laxitud inexplicable, diga que no, llamémoslo como quiera, a esa limosna, a ese óvalo, lo llama pensión. Por favor, lo que le van a dar a esa gente es una limosna, no es ninguna pensión, ni a los del Pilar 1 ni a los del Pilar 2. Son 225 mil pesos. Eso no es ninguna pensión. Y no digamos llamémoslo como queramos, no, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y recuerdo una última, perdóneme, Néstor, los trinos de Luis Fernando Velasco quejándose de que no hubo debate cuando la cosa de Carrasquilla, porque si vamos a recordar unos trinos de los de Duque, recordemos otros trinos de los del otro, que también los ponían. Ok, bueno, son las 7 de la mañana, 57 minutos. Sobre lo aprobado, en segundos, una de las parlamentarias inconformes con la manera como se tramitó la ley, la nueva reforma pensional. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En esta recta final de la legislatura, no solo está en fila la reforma a la educación, sino también la reforma laboral, que está a punto de ser votada. Está pendiente también la jurisdicción agraria y las mociones de censura a los ministros, mociones con las que la oposición intenta terminar esta legislatura y dilatar para evitar que se tramiten y que se aprueben los proyectos que aún están pendientes. A estos debates que están en contra del tiempo, el Congreso llega más dividido que nunca, ahora con el anuncio del gobierno de que viene remesón y cambios en el gabinete. La felicidad en la vida depende de la calidad de relaciones que hacemos. No pretendas estar feliz si tus vínculos con los demás están llenos de conflicto, de amargura, de envidia, de mentira. Uno de los vínculos más importantes es la amistad, esa hermandad decidida. A los hermanos no los decidimos, pero a los amigos sí. Y con ellos tenemos intereses comunes. Tenemos diferencias que nos complementan y también tenemos oportunidades de solidaridad y de ayuda. Representante a la Cámara, Catherine Jubinao, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a toda la mesa y a los escuchas de Blue Radio, gracias por la invitación. Del Partido Verde, doctora Jubinao, ¿cuáles son sus reservas sobre la reforma pensional tal y como quedó aprobada en la Cámara? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que a mí me extraña, digamos, esta jugadita del gobierno que termina pupitreando la reforma pensional, porque primero quedaban varios días de debate en la Cámara de Representantes, ya se había adelantado la audiencia pública, ya se habían votado los impedimentos, de manera que lo que procedía era entrar al debate. La Cámara, la plenaria quería ajustar algunas cosas, pero realmente había un alto grado de acuerdo, es decir, se preveía que la reforma iba a pasar.
Sin embargo, pues, y esto nos tomó a muchos por sorpresa, pues el gobierno aparece el viernes con esta idea de que acojamos el texto de Senado en su momento sin mayor explicación, y pues eso es lo que termina pasando. Aquí hay un vicio claro. ¿Qué tiene de malo, eso le iba a preguntar, con que hayan acogido el texto aprobado en el Senado? Aquí hay un vicio claro, Néstor, a mi juicio y al juicio de mi equipo y de los juristas, inclusive ex magistrados que yo he consultado, y es que se faltó al principio de publicidad. ¿Qué quiere decir el principio de publicidad? Que los congresistas, tanto en Senado como en Cámara, debemos tener un mínimo tiempo para conocer cuál es la ponencia que estamos votando. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando se citó la sesión del viernes, se citó con la ponencia de Cámara para cuarto debate. Cuando proponen esta, digamos, disposición de que acogiéramos el texto de Senado, no se nos entregó en ese momento el texto de Senado. No, yo estaba escuchando, digamos, la mesa hace unos minutos y creo que escuché a alguno en la mesa decir, creo que fue Luis Ernesto, que es que como ya se había aprobado el texto de Senado hace varias semanas o hace algunos meses, eso ya estaba publicado. Yo no creo que eso sea suficiente, porque cualquier representante de la Cámara podría argumentar ante la Corte Constitucional que no está obligado a conocer o a estudiarse, digamos, por lo menos en el detalle el texto de Senado. Un representante podría decir, mi